Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. Vamos a empezar este sábado. Este sábado, 21 de agosto. Uy, qué rápido pasa el tiempo. Ya llega Navidad. Ya estamos finalizando agosto. Wow. Todos buenos días. Estimados estudiantes del ciclo semestral San Marcos. Que ya se viene también el examen de San Marcos. Se viene el examen presencial. Felizmente va a ser presencial. Y vamos trabajando ya este tema que también es un tema muy común, es un tema que viene bastante en San Marcos, es un tema, como se dice, uno de los fijos, cuando hablamos de la población, y específicamente de la población del Perú, ¿bien? De la población del Perú. Así que vamos a dar inicio a la clase de hoy, población peruana o población del Perú. ¿Bien? Primero, antes de continuar, quisiera hacerle algunas preguntas. Antes de hablar cuando fue el primer censo que se dio, vamos a hacer algunas preguntas básicas. ¿Alguna vez han escuchado del término población absoluta? ¿Alguna vez han escuchado este término? ¿Sí o no? No me he escuchado su propio término. La población absoluta viene a ser total de habitantes. El total de habitantes que hay en un territorio. ¿Bien? Por ejemplo, si en tu distrito hay 300.000 habitantes, esa es su población absoluta. Si un departamento tiene una X cantidad de habitantes, esa será su población absoluta. Total de habitantes que hay en un territorio determinado. ¿Ya? Esa es población absoluta. Después hay otro término, otra variable demográfica que se llama población relativa. Pero así que como hay la población relativa, también se llama densidad demográfica. Densidad demográfica. La densidad demográfica o la población relativa corresponde básicamente al número de habitantes promedio. Siempre hablamos de promedio, muchachos. Sobre un determinado territorio que se obtiene ahí una persona por kilómetro cuadrado. Así es. ¿Bien? ¿Cuántas personas promedio hay por kilómetro cuadrado? Es fácil sacarlo. La población total, la población absoluta entre el territorio del lugar, del distrito, la región, departamento del país. ¿Bien? Después tenemos otra variable que se llama la tasa bruta de natalidad. La tasa bruta de natalidad es el número de nacimientos que hay en una determinada región en un año. La tasa de natalidad, el número X determinado de nacimientos que en un lugar determinado. Pero así como hay nacimiento, hay la tasa bruta de mortalidad, que es el número, en este caso obviamente, es evidente que hablamos de qué, de fallecidos, de muertos. ¿Hay más variables? Por supuesto que sí. Tenemos la variable de la migración. La migración viene a ser el desplazamiento de personas de una región a otra, no por turismo, no, sino que cuando se desplazan personas en cantidades de una, por ejemplo, las personas que venían del interior del país para radicar en Lima, por ejemplo, migración, que venían ya para vivir de forma permanente, ¿no? Así es, para echar raíces aquí, es migración.
pero también cuando las personas se van de países a otros países, también para radicar y vivir ahí por mucho tiempo, ¿no? Para siempre o por muchos años. Es, hay tanto interna como también migración externa. Pero la migración a su vez se caracteriza por tener dos tipos de desplazamientos. La emigración, ¿bien? Y la otra es la inmigración. Y respecto a la emigración y la emigración, son similares, pero tienen movimientos distintos. Por ejemplo, la emigración, ¿qué representa? La emigrar significa salir del país o salir de tu lugar de origen. Por ejemplo, un ayacuchano que sale de su tierra, para su paisano es un emigrante porque se va de su tierra para siempre. O un compatriota nuestro que se va a otro país y ya no va a regresar porque se queda por allá, también se está emigrando, se está yendo. Por otro lado está la inmigración, que es el ingreso, es el ingreso de personas. Así es. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en el Perú muchas personas que tienen origen de otro lugar de Perú, la costa, de la selva, de los Andes. Ellos han venido a la ciudad de Lima, dice hace mucho tiempo atrás, y entonces son considerados como inmigrantes, porque son personas que han ingresado a nuestro espacio geográfico donde habitamos. ¿No bien? Igual, ¿no? Tenemos ahí los venezolanos o demás extranjeros que también han llegado al Perú como inmigrantes, ¿no? Han venido, han ingresado. Esa es la diferencia entre emigración e inmigración. Hasta aquí, chicos, sobre estas variables demográficas está todo claro, ¿sí o no? Están apuntando, ¿no? Porque eso no está en el material del día de hoy. ¿Ya? ¿Está claro, sí o no? Ya, muy bien, vamos a ver. Otra variable es la esperanza de vida. Respecto a la experiencia de vida, ahí en cada aviso que está poniendo en la pantalla. Esta variable, ¿qué nos dice? Nos dice los años promedio de sobrevivencia de una persona. Años de sobrevivencia. Ah, listo. Por ejemplo, en teoría, en las zonas urbanas, la gente suele vivir más años que en la zona que vive en las zonas rurales. Digo, ¿por qué? Tú dirás. Por la razón de que en una zona rural no hay hospitales, no hay médicos ante cualquier emergencia de salud, donde el paciente puede tener una peritonitis y si no llega a cirugía pronto se muere. Así es. Eso pasa con frecuencia en zonas rurales. Hay escasez de medicina, de atención médica, un accidente y no hay atención para el caso, pues la gente fallece. Así es. En cambio, en las zonas urbanas, pues hay hospitales, hay postas médicas, tiene un accidente, tiene una dolencia, es de emergencia, te atienden. No quiere decir que sea de la mejor calidad, ¿ya? Pero te atienden por lo menos y evitas que te mueras. Es decir, prolonga tu agonía, ¿bien? Fines de los 90 la esperanza de vida en el Perú era
68 años promedio. 68,5 años más o menos. A fines de los 90. O sea, un peruano promedio no vivía más allá de los 60 y tantos años, 68,5. Quizás 70, 62. Es válido, ¿no? Pero era el techo. Ahora, ¿por qué razón el Perú tenía una baja experiencia de vida? La escasez de servicios de salud, que sí, igual los días, pero era peor, la pobreza, la mala alimentación, todos estos elementos se jugaban a favor de que las personas tuvieran una baja esperanza de vida. Hoy la esperanza de vida del peruano ha aumentado significativamente. Ha aumentado, y vamos a ver después. ¿Bien? Pregunto, ¿en qué continente del mundo crees que hay mayor esperanza de vida? ¿En qué continente crees que la gente vive más años? Los viejitos se siguen paraditos. Espero tu respuesta. Europa. Europa es el continente que tiene los- la mayor cantidad de países con mayores niveles de esperanza de vida. También siguen algunos países asiáticos como Japón, Singapur, que también son países con alto nivel de esperanza de vida. ¿En qué cuál será el continente que tiene menos esperanza de vida? Donde la gente se muere joven. ¿Qué continente será? África, por supuesto. El continente africano es el continente con con menor esperanza de vida. Hay países donde la gente tiene una esperanza de vida de 47 años, 46 años, ¿sí? No me escuchaste mal. 45, 46, 47 años, 50 años, la esperanza de vida en muchos habitantes de África. ¿Por qué razón? Pues la gente vive pocos años, o ya sea porque nunca tiene una buena alimentación, o por una enfermedad contagiosa, o por las guerras civiles que hay allá, problemas, conflictos sociales, la pobreza en sí. ¿Sí? Hay otra variable que se llama tasa de crecimiento. ¿Cómo es esa tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento es el resultado de cuánto crece la población de un país, tomando en cuenta lo siguiente: la diferencia que hay en la tasa bruta de natalidad con la tasa bruta de mortalidad. Ahí está. O sea, ¿cuántos nacen menos cuántos mueren? ¿Muy bien? Esa es la primera parte para conocer el crecimiento de un país. Es su crecimiento natural, ¿no? Pero su crecimiento real se complementa con la diferencia entre emigrantes menos inmigrantes. Es decir, cuántas personas salen, cuántas personas ingresan. Esa diferencia también es importante en la consideración del crecimiento poblacional de un país. ¿Muy bien? Y esto es en síntesis, es una síntesis nada más, de las variables demográficas que he intentado explicarlos en breves para poder entender el capítulo de hoy que es la población del Perú. Pregunto, quisiera hacer la consulta. ¿Hay alguna pregunta o duda al respecto? Por favor, ahora hablen. Hablen o escriban por el chat. Naranjas. Voy a borrar esto. Continuamos. Vamos a ver.
¿Cuándo fue el primer censo en el Perú? ¡Wow! ¿Cuándo fue el primero y cuándo fue el último? Un poco de historia. Bueno, vamos a ver los datos acá. El primero fue allá en el siglo XIX, durante la Confederación Perú-Boliviana, en 1436, hace mucho tiempo atrás. Y este censo que hubo en el Perú eh, arrojó como resultado de que había 1.873.736 habitantes. Eh, Esa es la población peruana de entonces. Bueno, es poquita. Según algunos eh, historiadores, ¿no? Entendidos de la materia, eh, proyectan que el Perú en el Tahuantinsuyo, justo con la llegada de los españoles, sí, nomás con la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo tenía pues una población que se acercaba a los 12 millones de habitantes. Una población realmente importante. 12 millones de habitantes tenía la población de Tahuantinsuyo, ahí nomás con la llegada de los españoles. Pero esta población nacional en el Perú, donde la época del virreinato, se fue diezmándose, se fue reduciendo de forma también acelerada, así, complicado esto. Eh, ¿Cuál crees que, muchachos, escriban por el chat? ¿Cuál crees que es la razón por qué la población indígena, la población nativa del Perú, empezó a descender tan bruscamente del, del, del territorio nacional? ¿Qué pasó? Porque era casi 12 millones y mira, pues después llegó a su mínima expresión. ¿Cuál sería la causa de la muerte masiva de indígenas en el virreinato? Bueno, eh, aquí había un enemigo invisible y no eran las armas, no, no solo eran las guerras, no. La mayoría moría, y incluidos también ya había españoles ya, de los que estaban infectados de un virus llamado la viruela. Así es. Esta enfermedad ya de manera crónica, complicada, diezmó habitantes, muchos habitantes en el nuevo continente. Además, estas enfermedades, como la viruela, la peste negra, etcétera, son traídas desde España, desde Europa. Entonces, Europa nos ha construido con enfermedades que ha generado que la población nativa disminuye dramáticamente todo el día. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que esta población peruana llegó pues allá para un poco más de 1.800.000 personas. En este censo se consideraban quienes ciudadanos. Se emparenó, se censó a los peruanos que tenían o que podían leer y escribir. Así es. Y pregunto, ¿qué personas en esa época del virreinato o inicios de la República también aún conservan ciertos derechos? ¿Quiénes? Los, claro, la gente que tenía ciertos derechos son los criollos, ¿no? Los chapetones, ¿no? En cambio, el indígena, el nativo, si no sabías leer ni escribir, simplemente no existías como ser humano. Y así fue, después de la República, después de la independencia, se fue considerando a la población indígena como una población inexistente, ¿no? En el sentido que no es considerado para nada como ciudadano, como parte del Perú, como parte de la nación, ¿no? Así que en este censo, pues no creo que la respuesta sea tan precisa. Probablemente debe haber sido un poco más. Claro, ya no había la mayor cantidad de indígenas como en la conquista, pero ya había una pequeña comunidad, ¿no? Y bueno, así es, así fue. Qué terrible, ¿no? Forma de clasismo y racismo.
Después tenemos el último censo fue durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el famoso PPK, en el año 2017, donde arrojó como resultado de este censo 31.237.385 habitantes. Pregunto, ¿este censo, tú crees que fue bien elaborado? A ver, te espero tus respuestas. No, no necesariamente recoge la respuesta real. Hay muchas personas que no han sido censadas. Yo no he sido censado, tampoco mi familia. No, no hemos sido censados. Ahí, en los condominios no llevan a censar a todos a la vez, ¿no? Por eso que esta cifra de este censo está como que un poco cuestionada también por todo el proceso también de, de capacitación de los encuestadores y empadronadores, pero bueno, era, mejor vamos a verlo por nosotros mismos. Vamos a ver cómo fue esa jornada del año 2017 en ese centro. Vamos a ver, vamos a poner acá una pausa. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Sí, por favor. Por aquí estaba esto. Un momento, por favor, un momento. Ya estás. Aquí está. Vamos a. Mire, vamos a compartir video ya. Y eso generó pues que tengamos un censo muy mal hecho. Además de que vienen empadronadoras que fueron ultrajadas. No sé si escuchó ustedes esa noticia. De empadronadoras que han sido ultrajadas, de empadronadores o encuestadores que han sido también asaltados. Claro, sí, eso ocurrió en el año 2017. No hubo garantías para los empadronadores. No hubo ley seca. La gente no respetaba. Y fue pues una pérdida de dinero. Pues. Por esa razón que este descenso, eh, mm, bueno, ya son datos oficiales, pero me parece que tienen pues estas debilidades, esas grandes debilidades de la información. Y peor aún que la información estadística ha sido manipulada
por universidades cuyos dueños son políticamente cuestionados, como el señor César Acuña, por ejemplo, ¿no? Así es, que tiene intenciones obviamente políticas, conocer la información de todos los peruanos. De un político como Acuña, tú no puedes esperar nada bueno, o como de cualquier otro político, ¿no? Todos son unos interesados, pero no interesados por el país, ¿no? Sino interesados más bien por sus propios intereses particulares. ¿Y quién organizó estos censos? En el Perú, pues, bueno, aquí se ha dicho un montón de veces en el video, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es un organismo técnico especializado que se encarga de hacer estudios, investigaciones, análisis de datos poblacionales y también de su dinámica económica también. ¿Bien? Y que depende de la PCM. Es el que planifica, coordina, dirige, supervisa todas las actividades estadísticas oficiales de Perú. Pero bueno, teniendo el INE una gran cantidad de profesionales, especialistas, para registrarlo, para, digamos, para procesar toda la información, tuvo que, la universidad, mucho, que el INE tuvo que repartirla entre universidades de dudosa reputación. Ah, ay, y cara dura ese pata que hablaba, cara dura. Los datos finales son públicos, pero la matriz de toda la encuesta, de todas las encuestas, la matriz esencial de cómo tú, como yo, cómo nosotros vivimos, quiénes están trabajando, ¿no? Y qué sé yo, esa información no es pública, sino más no es pública, lo manejan solamente entidades especializadas. Los resultados sí se comparten, no quiere tratar de agarrar de tontitos a ese señor. ¿Y qué indicadores o variables vamos a ver aquí? Bueno, de la población absoluta, en el Perú, según este INEI, son de 31.237.385.000 habitantes. Sin embargo, este es lo que dice el INEI, pero ese mismo año, cuando se le consultó a la RENIET cuántos peruanos había en ese año 2017, para la RENIET había 83,385 millones de peruanos. A ver, mira, compara bien las cifras del censo del INEI y compara los datos que tiene la RENIET, que es en tiempo real de los peruanos que nacen y mueren todos los días. Pregunto, ¿hay una pequeña o una importante diferencia? Mira, compara las cifras. Por supuesto, hay una importante diferencia. Así es. O sea, no se puede decir pues alegremente que es una cosa normal de unos 4 millones de personas, ¿no? Sí, casi como un poco más de 3 millones de peruanos no han sido censados. No es poca cosa. Que no existen. Y esto trae graves consecuencias. ¿Te acuerdas el año pasado, muchachas y muchachos, que por cuarentena el gobierno empezó a dar bonos de 350, después 700 soles a las personas para sobrevivir a las cuarentenas? ¿Te acuerdan, muchachos, eso? ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿cómo saber qué peruanos viven en pobreza y quiénes no viven en pobreza? Esa información está pues aquí en los datos del censo del INEI. Y pregunto, cuando se, cuando se empezó a repartir los bonos el año pasado, de esos de dinero a las personas por la cuarentena, pregunto, ¿todas las personas que realmente necesitaban el bono recibieron a menos un sol? Ah, mira, ¿ves? Yo he visto en la cola del banco gente haciendo su fila para recibir su bono con buen celular, con buena zapatilla, buena ropa. Y yo lo pongo a ver y digo: "Oye, pero esta gente no son pobres. Estos no viven en la pobreza. Tienen que comer, tienen que estar bien vestidos".
No son gente pobre, recibieron el bono. Había gente que no tenía, pues, que le pasaron muy mal, y peor aún cuando se enfermaron sus parientes, y peor, quedaron en la peor miseria, que no recibieron ningún solcito de ningún bono, ninguno. Así es. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque la información que tiene el Estado de este último censo es imprecisa, imprecisa. No refleja realmente quiénes son o no son los que necesitan los bonos o quiénes son las personas que viven en más pobreza o menos pobreza o no tienen necesidades. Ahí está, pues. Ahí está. Resultados, no todas las personas que realmente necesitaban sus bonos los recibieron y la pasaron muy, muy mal. Está tu censo del año 2017. La vaina es. Y ahora el gobierno va a dar otro bono, ¿no? Hay que dar el gobierno que ahora va a entregar en septiembre otro bono para todas las familias. Eso es que no me quedó claro. ¿Se va a entregar bono a todas las familias o solamente a los más pobres? Porque si es solamente a los más pobres, va a haber el mismo problema que el año pasado, que información demográfica y el censo no refleja realmente la realidad poblacional del país. No está ahí realmente las personas que realmente necesitan ese bono. Bueno, no recuerdo cómo fue esa promesa, ¿no? 28. ¿El bono sea para todos los peruanos o iba a ser por a la familia de extrema pobreza? Bueno, vamos a ver. Continuamos. Y esa tabla nos muestra cómo la población ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? Ya es en el siglo XX, ya. Es en el siglo XX. Como de la década de 1940, se hizo un censo un poco más técnicamente mejor elaborado. Éramos 7 millones de habitantes. Para decir el censo del año 2000, 1961, pasamos a 10 millones. Bien. De 61 al 1972 pasamos de 10 millones a un poco más de 14 millones de peruanos y así ha ido aumentando progresivamente la población. Entonces, aumentando hasta tener pues esta cantidad oficial de ahora, ¿no? Y siempre hay población omitida. ¿Cómo población omitida? Siempre va a haber una cantidad de habitantes que no va a poder ser encuestada, sobre todo por dificultades geográficas, ¿no? Como las personas que viven pues en la parte profunda de la selva, en lugares de los Andes realmente recontras inaccesibles. Es definitiva, ¿no? Es complicado. Pero mira la cantidad de omitidos que ha habido en el último censo. Mira, casi 2 millones de peruanos han sido omitidos. Ha batido récord, pero según la RENIET son mucho más de 2 millones. Mucho más de personas que no han sido censadas. Ahí está, ¿ves? Entonces tenemos ahí pues este tipo de información realmente que lamentable. La población urbana, la población rural. Bueno, muchachos, básicamente es la población que está viviendo según un espacio geográfico que ocupa. Tenemos, por ejemplo, la urbana, son las que viven en las ciudades, y la rural, la que vive pues en el campo, dedicada a actividades económicas primarias. En el año 2017, el dato fue que la población urbana era el 79.3%. Si comparamos con el censo del año de 6 años antes, o sea, del año 2007, realmente la cifra está casi igual, pero sí se ha elevado un par de puntos y la población rural joven ha descendido. Ha descendido. Esto me trae una gran preocupación, muchachos. ¿Cuál es la gran preocupación? Las personas que vivimos en las ciudades, en las zonas urbanas,
es necesario que la población rural tenga mayor concentración de individuos. ¿Por qué? Porque las ciudades dependemos de la producción agrícola alimentaria de la región andina. ¿Sí? ¿Por qué las chacras no se cultivan solas? Los animales no se crían solos. Entonces, cuando llega un momento que el campo va a estar casi sobrepoblado, no, el campo es casi despoblado, el campo, las zonas rurales, nos vamos a ver obligados a que todos los alimentos, que todos, de todos, sean importados. Y esto vamos a traer a la mente lo que pasó allí. ¿Por qué el precio, por ejemplo, del aceite está caro? A ver, no me diga que Castillo, por favor, ¿ya? Y dice, por favor, si no te mando mejor a la sala de espera. ¿Cuál es la verdadera razón por qué el precio de los aceites está elevado? Porque los aceites se hacen de varios insumos, de semillas, de trigo, de maíz, etcétera. ¿Ok? ¿Y el Perú es un gran productor de maíz? No. ¿Es un gran productor de soya? No. ¿Es un gran productor de otras semillas para hacer aceites? No. No, no hay producción altísima de esos productos en el Perú. Los producen algunos, pero es insuficiente, bastante precario. Así que la mayoría de insumos para elaborar el aceite son importados. Pero ¿qué está pasando a nivel mundial con el precio de los alimentos y el precio del dólar? ¿Qué está pasando a nivel mundial con eso? Está subiendo, exactamente. No es un fenómeno solo de Perú, es un fenómeno mundial. Que falta ahí los paparulos que dicen, la culpa es del presidente. Bueno, no sé que solamente miran esas licuadoras de noticieros que licuan tu cerebro y no te hacen pensar bien. Pero hay una gran crisis económica mundial y estamos sintiendo la pegada. Bien, porque estamos importando productos importados, estamos trayendo productos del extranjero para elaborar, por ejemplo, el aceite, por un ejemplo, y como está caro, obviamente el precio se eleva, está por las nubes. Otra cosa hubiese sido que tu presidente Fujimori, tu presidente Toledo, tu presidente Ollanta, tu presidente PPK, que tu Congreso Fujimorista hubiesen fomentado pues la agricultura, una verdadera agricultura en el Perú para no depender de las importaciones. Si el Perú tiene una cultura, una agricultura desarrollada en el maíz, en el trigo y otros productos donde se saca el aceite, te apuesto que las empresas que producen este producto hubiesen comprado al producto nacional a un precio que está más bajo que en el mercado internacional y el precio no hubiese subido demasiado. Así es. Así son las cosas, muchachos. ¿Bien? Por eso que es importante evitar que el campo se quede sin habitantes, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que la gente viva en el campo? Si cuando va al campo, en el campo hay pobreza, pues, carencias. Conozco, yo viví en el campo, ¿verdad? Sí es. Entonces, muchachos, tú que fueras autoridad, tú que fueras el señor Peter Castell ahora, chaval, que tiene edificio ahorita, respecto a las zonas rurales, las zonas del campo, ¿cómo buscaría que la gente regrese a su tierra? ¿Qué cosas deberías hacer en el campo? ¿Qué cosas debería hacer el gobierno para que el campo no sea un lugar de sobrevivencia, sino para vivir con calidad? Tiene que inversión, pues, inversión en hospitales, con médicos incluidos, de, también pues, creación de más escuelas, también, que, que promover que más inversión vaya a la zona de campo a aprovechar y a hacer negocios, pero aprovechar recursos de forma racional también, ¿no? O sea, hay muchas maneras, no se puede, aquí no se está metiendo la pólvora de cómo mejorar nuestras economías, ¿no?
Y esto tiene que ver también pues con que el Estado invierta, ¿no?, en las zonas más pobres para que tengan mejor calidad de vida. Y en la zona rural está abandonada, está muy, muy abandonada. Pero así como vamos a seguir pagando capricho, precio caro, porque estamos importando todo, hasta de lo que estamos nosotros produciendo. En, la, en el marco, en el cuadro de la parte izquierda, vamos a ver quiénes son los más urbanos. El Callao es 100% urbano. Le sigue la provincia de Lima, que es Lima, la Lima que nosotros vivimos, Tumbes y Catorros, muy bien. Y la región que tiene menos habitantes urbanos y más bien más habitantes rurales, más campesinos, por decir otras palabras, Huancavelica. Después que sigue, Cajamarca, Amazonas y Apurímac. Altos niveles de, de población que está aquí, pues, en el área urbana en la mayoría y pocos en el área rural. Esta es la población según, pues, regiones naturales. Observen, por favor. Observen. Huancavelica, mi amigo. Huancavelica tiene mucha pobreza. Así es. Huancavelica, Apurímac, Madre de Dios. Ni en la costa. ¿Cuántos habitantes había en 1940 en la costa? Mira cuántos habitantes había en 1940 en los Andes. Mira, primero década en 40. Así es. Y mira cuántos habitantes había también en 1940 en la selva. Conclusión. En 1940, claro, por ahí más o menos, ¿cuál es la región natural más poblada? ¿Cuál era? La sierra, pues, los Andes. Así es. Pero justamente en esa década del 40 empezó a desarrollarse, iniciarse el boom migratorio. Este masivo boom de población que huía del campo, que estaba en extrema pobreza y olvidado por el Estado, se fueron a migrar. Y muchas personas de la zona andina empezaron a migrar, ¿dónde principalmente? A la costa. Y lentamente, año por año, oleada por oleadas, de personas venían del campo a la ciudad. Puede ser a Chiclayo, Trujillo, Piura, hasta Lima. Y mira aquí, entonces desde ese momento que la población peruana, sobre todo la andina, empezó a migrar hacia las zonas de las ciudades, que la mayoría está en la costa, esta población andina empezó a descender. Y sigue descendiendo. Y por lo contrario, a medida que la región andina iba disminuyendo, la población en la costa empezó a aumentar su calidad de vida. Así es, como es. Y la selva se ha mantenido como un lugar menos poblado, pero siempre hay crecimiento. En lento crecimiento, por lo lento, pero firme, ¿no? Por ejemplo, 13,9 había, más o menos miles de habitantes. No, el 13,9% de habitantes del Perú está en la zona de la selva. Y ha ido aumentando lentamente. Coño, no me deja borrar esto. Regiones o departamentos más poblados. Ahí está. Estos son los más poblados. Pero aquí salta la sorpresa. Mira acá. Aquí salta la sorpresa. Lima y Piura siempre han sido los más poblados desde 1980 y algo. Siempre han sido Lima y Piura los más poblados en el Perú.
como departamentos o regiones. Pero en tercer lugar siempre era Arequipa. Arequipa era siempre el más poblado, iba en tercer lugar. Pero curiosamente, ¿quién está en el tercer lugar? A ver, escriben por favor en el chat. A ver, la libertad, por supuesto, la libertad. Y la pregunta es, ¿qué político peruano que tiene su partido político, tiene su universidad y quiere ser presidente, vive en la libertad? Ah, dilo, ¿qué más? Solamente uno lo dijo. El señor Acuña. Así es. El señor Acuña. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué es importante de que su región ahora esté en ese lugar de más población, que ha superado inclusive a Arequipa? Porque en el censo del año 2007, o sea, la Libertad estaba mucho más abajo. ¿Y por qué ha subido tanto? O sea, aparentemente la cantidad de habitantes en la Libertad, que sí se ha aumentado, pero todos han aumentado en realidad, todos han aumentado. Te explico una cosa muy sencilla. Los censos también sirven para saber, aparte de saber la calidad de vida de la población, cómo viven, cuáles son sus necesidades, en dónde hay que invertir dinero del Estado para mejorar su calidad de vida, para conocer su mercado laboral, el grupo de edades, etcétera. O sea, el censo se aprecia para esto. El censo también lo dice. ¿Qué departamentos tienen más habitantes? Y los departamentos que tienen más habitantes reciben más presupuesto, o sea, más dinero del Estado para hacer obras de inversión. Así es. ¿Y qué tiene que ver con Acuña esto? Ah, es que el partido de Acuña gobierna la libertad desde hace 15 años atrás. Desde hace 15 años, toda la región de la libertad es gobernada por el partido de César Acuña. Quiere decir, más población, ese partido, esos gobiernos, más plata del Estado. ¿Te diste cuenta? De las insanas, ¿no? De las insanas acciones que ha hecho el señor Pitipán Acuña. Ahí está, pues. Señor realmente que para mí en lo personal es un ser despreciable. Fuerte, sí, fuerte declaraciones, despreciable. Pues. Regiones de departamentos menos poblados. Vamos a ver aquí. Los menos poblados, ahí está Tacna, perdón, Madre de Dios primero, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Ahí está, ahí está. Y esto se ha mantenido igual. Esto se ha mantenido igual, como las regiones menos pobladas. Y se tiene Madre de Dios porque poca población está en selva, está en zona de frontera. Tacna y también Tumbe está en zona de frontera también. Pasco tiene extremos, ¿no? De altitud, zonas muy altas, un cerro de Pasco, y tiene selva también, ¿no? Ahí por Oxapampa. Moquegua, ¿no? Moquegua porque tiene tan poca población, porque está rodeado de Arequipa, Puno, que son regiones que más bien jalan mucha población, muchos habitantes, ¿no? Absorben. Y acá está la lista de los distritos y provincias más pobladas del Perú. Ajá. A ver, chapa tu distrito. ¿Le encuentras o no le encuentras? ¿En qué ubicación está tu distrito? Ahí en la pantalla, puedes pintarlo, por favor. Pon una flecha, una señal, una marquita, un puntito.
En la pantalla, ¿dónde está tu distrito? ¿En qué posición se encuentra? Chorrillos. Ah, madre, está Kevin. Bien, ¿qué más? La gente puede pintar la pantalla. ¿No puede? Está, Agustino. Kiara. Chorrillos son más gente que el Agustino. Sí, un montón. 314.000 habitantes. Ya pues, un montón. Aquí otro más. ¿Quién era aquí de San Juan del Lurigancho? ¿Hay alguien en San Juan del Lurigancho? Es Santanita. Hay una persona que está en Santanita. Will, ajá, Will. 196.000 habitantes aproximadamente. Poquito por debajo del Agustino. Hay más casi un empate técnico. Así es. Nadie de San Juan del Lurigancho, ¿no? Que pasa de 1.038.000 habitantes. Es un montón de gente. Así es. Yo hago una preguntilla. Una preguntilla. ¿Qué distrito es el más grande en tamaño del territorio? Aquí en Lima. ¿Qué distrito es el más grande en tamaño en territorio en Lima? No, no es San Juan de Lurigancho. No lo es. Tampoco es Ate. También es grande, pero no es Ate. Ate también es enorme. Grandazo es Ate, no vas a ver. Comas también es grande, pero no, no es Comas. El distrito más grande en territorio es el distrito de Caraballo. Caraballo es el más grande de todos los distritos que hay en Lima. Pero Caraballo no figura pues en los cinco más poblados, ¿no? Caraballo está pues ahí, casi como Chorrillos. Ahí está. Siendo Chorrillos mucho más pequeño que Caraballo. ¿Y cuál será el distrito más chiquito de todos? El más chipi. No está en la lista, pero es chiquitito. Distrito más chiquito de Lima. El más chipi. ¿Alguna idea? San Isidro, no, no tanto. Sí, por ahí. Es poco más chiquito que San Isidro. Ah, qué bien. ¿Lo sabías o la champiaste? O Google. A ver, Olguita, ¿lo sabías? Ah, ya, Kevin sincero. Muy bien, Kevin. Google. Olguita, ¿sabías o era por Google? Aquí tengo una Olga War, Warwachi. Ahí es Frank. Claro, ahí está, Frank. Claro, Google, ¿no? Claro, San Google, por supuesto. Qué fácil. Muy bien, que se debe buscar información. Muy bien, se debe buscar muy bien. Bueno, muchachos, es cierto. El distrito de Lince es el más chipe de todos. El distrito de Lince. El más chiquito de todos, chiquito. ¿Bien? Muy bien, continuamos. De la provincia más poblada, la provincia de Lima, dice que es la provincia de Arequipa. Ahí quiero ir, ¿no? Mira, la provincia de Arequipa es mucho más poblada que la provincia de Trujillo en la Libertad, ¿no? ¿Y cómo la Libertad puede ser más poblada que Arequipa? Ahí está otra vez. Cuestiono pues al señor Acuña, cuya universidad ha manipulado la información estadística para darle en números más habitantes a la Libertad y tener más presupuesto de erario nacional. Ahí está, para el señor Pitipán Acuña. Como dice el viejo dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ahí está. Bien.
Sí, eso es mi amigo Frankie. Sí, es. Sí, es. Ahora mira aquí estos datos. Por población, por según sexo. Vamos a ver. Aquí van a perdonar mis amigos, pues, porque tengo muchos amigos en Twitter, en otras redes sociales, el movimiento LGTBIQ, Z, no sé cómo acaba al final. Son cada vez que pone más letras, creo que van a llegar al final, la última letra, la T de Transformer. No sé. Pero con las disculpas de mis amigos del movimiento LGTB, este, cuando hablamos de población según sexo, solamente se considera, por el momento, mujeres y varones, o varones y mujeres, nada más. ¿Bien? Así que ahí no que yo me siento mujer o yo que me siento hombre, no, 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 es según sexo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista biológico y no por, bueno, por alguna preferencia en especial, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho, sí, ¿no? Pero esta cifra es desde el punto de vista biológico, o sea, ¿cómo naciste? ¿No? Así es. ¿Las mujeres dominan el mundo? Sí, quizás no dominan el mundo, sí, no hay problema. Yo no me hago paltas, no, no. Que las mujeres dominen el mundo, está bien, no hay problema. No hay paltas. Todos somos seres humanos, todos somos pensantes. Pero mira aquí la información. Aquí, ¿quiénes son más? ¿Quiénes somos más? ¿Varones o mujeres? Las mujeres un poquito, ¿no? Un poquito más. Tienen un 50,8% que las women, las mujeres, tienen en población en el Perú, en diferencia del 49,2% de los varones. Que es poquita la diferencia, es poquita. Es un empate técnico. Es un empate técnico. Pero no es una casualidad. No, 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 no es una casualidad. Se sabe que a nivel mundial, por cada 10 niños o por cada 10 bebés que nacen en el mundo, escuchen este dato, por cada 10 bebés que nacen en el mundo, 7 son mujeres, 7 son bebitas. Así que vamos rumbo a un mundo de aquí a un par de décadas donde las mujeres van a seguir aumentando de población. ¿Qué reina de la casa? La reina del mundo. Está, de la casa. ¿O qué machista me saliste? Me saliste bien machista, no, no creí de ti. Reina de la casa, reina del mundo, muchacha. Ha sido la costumbre. Lo que pasa es que también todos nosotros hemos crecido pues con algo de machismo pues en la familia. Pues. Quizás no muy marcado, pero hay un poquito de machismo ahí, ¿no? La clásica, pues los niños no lloran, ¿no? Los niños no lloran. Dice. Ay, que se... Caramba. Yo voy a formar un niño macho. Vas a formar un niño macho. ¿Qué será? ¿Animal? ¿Qué será? Tiene que decir, voy a formar un niño, un hijo fuerte, valiente. Eso sí, ¿no? Niñas y niños valientes, fuertes. Eso, no, no que macho. Vaina. Bueno, tengo mi hijita yo, tengo mi hijita, tengo mi hijo, ya mitad. Estoy representando ahí básicamente casi lo que es la proporción de sexo de la población nacional, ¿no? A que mayor primero nació varón, ya, pero ahí está, pues. Y listo, ya, cerré la fábrica, no más hijos. Listo, no quiero más. Estoy feliz con dos. Sin embargo, ya vamos a hablar de otra tasa después demográfica más adelante, donde vamos a detallar más el tema de la fecundidad. ¿Listo? Perfecto. Según grupo de edades. De 0 a 14 años son los niños. De 15 a 74 años son estadísticamente los jóvenes. Porque saben muy bien que 50, 40 años ya no soy joven, pero ya tengo 41, no soy joven, pero en el grupo estadístico estoy pues ahí, en el grupo de los jóvenes, en este grupo etario. Y 65 años a más ya son, estadísticamente hablando, adultos mayores, ¿no? Adultos mayores. Muy bien.
¿Cuánto representa cada uno de ellos? Mira, de los jovencitos, los niñitos, 26,4%. Y de 15 a 64 años, ¿representa cuánto? El 65,2%. Caramba. O sea, el grueso de la población de Perú es una población joven. Eso es bueno. ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Qué es bueno? Este fenómeno demográfico se le llama bono, el bono demográfico, que se repite cada 100 años aproximadamente. Cada, no sé, a ver, cada 5 o cada 200 años. Bueno, en fin, cada 100 años creo que es que se repite el escenario en que un país tiene la oportunidad de salir al desarrollo debido a que la población que tiene en su territorio son mayormente jóvenes, porque son los jóvenes quienes desarrollan la economía del país, con el trabajo, con la creación, con la tecnología, con el conocimiento, etcétera. Entonces, el Perú tiene una población joven ahora que no puede desaprovechar para fomentar el desarrollo nacional. ¿Sí? Pero esta población joven de ahora, de futuro, van a ser adultos mayores. O sea, en el futuro, o sea, de aquí a 30 años, la población, perdón, ¿cómo será? ¿Habrá más niños, más jóvenes o más adultos mayores? Aquí a 30 años. Dicen ustedes, ¿qué sospechan? Va a haber más gente adulto mayor. Así es. Va a haber más gente adulto mayor, lo que significa otro problema más. Amigas, amigos, el año pasado, por pandemia, muchos peruanos, qué dinero retiraban para sobrevivir en tiempo de desempleo, en tiempos que no había plata, no había trabajo por la pandemia? ¿Qué tipo de dinero sacaban los peruanos de sus ahorros? A ver, el año pasado. Y también parte de este año. ¿Cuál? Sí, sacaban dinero de su jubilación, de su AFP, ¿no es cierto? De la AFP. Y muchas personas han sacado su plata para su AFP y en vez que usarla para sobrevivir por el tema de la carencia económica, por la pandemia, ¿qué he visto? Se han comprado televisores de 50 pulgadas, se han comprado un PlayStation, una esto, aquello, pucha madre, un PS4, exactamente, ¿no? O sea, comprado tonterías que no son de interés básico. Así es. O sea, han despilfarrado su plata, esa sarta de imberbes. Por lo tanto, como la mayoría de peruanos han mal usado su plata, se la han chupado también de paso ahí. Este, ¿Qué tipo de vejez nos espera a muchos de nosotros cuando tengamos aquí 30 años más en el futuro? Aquí 30 años voy a tener yo pues 70 y tantos. Yo debería estar jubilado. ¿Tú crees que toda esta gente trabajadora ahora, de aquí cuando se jubile, va a tener la suficiente cantidad de plata para sobrevivir? ¿Ah? ¿Tú crees que en el futuro va a haber una población mayormente vieja o anciana, pero con dinero, o va a ser una población anciana, vieja, con misia? ¿Cómo lo ves en el futuro? Va a ser misia, pues, porque su plata de su AFP se lo tiraron pues en pandemia, pues, las consecuencias de la pandemia. Ahí está, pues. Dinero que ya no se va a recuperar, sino porque ya se gastó. Así es. Claro, pues yo sigo pagando mi AFP, pues sí, pero ya no va a acumular la misma cantidad de como si hubiera tus ahorros totalmente íntegros. Así es, pues. Fregado, muchacho. Fregadito, este es el asunto. Muy fregado. Y, y bueno, eh, los gobiernos tienen que preocuparse por ese futuro. No sé por qué mi generación, mi gente, mi promo, no sale de las calles, no se moviliza, no exige que se reforme el sistema de pensiones
para garantizar que todos nosotros cuando seamos abuelitos tengamos una pensión, chamare, que sea lo más cercano a lo digno para no pasar penurias. Ah, está pues. La gente vive del momento nomás, pues. Me compro mi PS4, mi televisor gigantesco, me lo chupo la plata. La gente en el Perú, muchos piensan en el momento nomás y cuando llega la situación que estamos en escasez, mi plata, ¿qué hice con mi plata? Me lo gasté. Ahí está, pues. Come tu televisor, pues. Cómete tu PS4, pues. A ver, ahí está, pues. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a vender. Bueno, la gente peruana, no todos, pero varios, son así. Piensan del momento. Población relativa. Miren, en el Perú, si dividimos la población absoluta, según el último censo del INEI, sobre el territorio peruano, que es 1.285.215 kilómetros cuadrados, si hacemos esa división, nos va a salir un promedio de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Digo promedio. No es que exactamente exista 23, 24 personas por cada kilómetro cuadrado. No, no es que exista exactamente así, sino es un promedio, digamos, a nivel nacional. Porque obviamente hay lugares donde hay más personas por kilómetro cuadrado, como el Callao, como Lima, que son lugares muy poblados y que en un kilómetro cuadrado pues hay un montón de viviendas, un montón de personas. Y es muy diferente pues el promedio de personas que viven en la selva, ¿no? Que, pucha, man, la selva está tan despoblada que hay poquitas personas por kilómetro cuadrado, muy pocas. Y así es como la densidad poblacional ha aumentado. En el año 40 era 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque había menos población y el territorio peruano pues no se ha reducido en su extensión. No más, felizmente. Pero como a medida que ha aumentado más los habitantes y el territorio se ha mantenido en el mismo tamaño, la densidad poblacional o la población relativa ha llegado a este nivel más elevado. Continuamos. Densidad por departamentos, ahí tenemos. ¿Cuáles son los departamentos más densos? Ahí está. Callao. El Callao. Y el menos denso, Madre de Dios. ¿Qué diferencia, no, entre Callao y Madre de Dios? Por ejemplo, tenemos el más denso Callao con 6.815 habitantes. Y mi compadre con Madre de Dios. 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. La diferencia es abismal. Siempre en las zonas urbanas son más densas. Tasa de fecundidad. El número promedio de hijos por mujer al final de su periodo fértil. O sea, cuando hablamos de periodo fértil es cuando la mujer empieza su primer periodo biológico menstrual, donde dice que ya biológicamente la mujer puede ser fecundada, pero no significa que ya sea una mujer hecha para tener familia, ¿no? Porque sigue siendo una niña, ¿ya? Sigue siendo una niña, ¿no? Cuando tiene sus 12, 13, 14 años y tiene su primer periodo, sigue siendo una niña, ¿no? En la mente, en la cabeza, ¿no? El cuerpo ya está madurando, pues, ¿no? Pero bueno, en fin. Desde que empieza su primer periodo hasta que deja de ovular, cuando comienza la menopausia, las mujeres pueden tener pues una X cantidad de hijos, ¿no? Por cada periodo, ¿no? Por cada momento fértil, ¿no? Así es. ¿Cuál es el promedio de hijos por mujer? En Perú, el dato es de 1,5 hijos por mujer. Ese es el promedio. ¿Qué significa 1,5? De 1 a 2 hijos. Así es. De 1 a 2 hijos. Pero esto es variable. ¿Por qué? Pregunto, ¿dónde las familias
hay más hijos? ¿En la zona de las ciudades o en el campo? Pregunto. En el campo, exactamente. En el campo hay mayor cantidad de hijos, porque además en el campo a las chicas las hacen casarse más tempranamente también. ¿Sí? En el campo, en las zonas como rurales, a las chicas se casan más tempranamente que en la ciudad. ¿Por qué? Una cuestión también de costumbres y idiosincrasias. En el campo, pues prácticamente la mujer está aplastada por el machismo y está destinada a ser una ama de casa, dedicarse al campo, a la tierra. En cambio, en la ciudad, la cosa es distinta. Las mujeres en la ciudad, ustedes, chicas, no piensan ser mamá ni madre de familia, ¿no? Ustedes piensan en ser profesionales. Por algo están en la academia, APU. Por algo van a postular una carrera profesional. Porque la prioridad primero es su desarrollo, ustedes, su desarrollo personal. Hay una gran diferencia. Tema de hijos, matrimonio en su vida, ustedes no está en sus planes. No lo está. Y está en todo su real y justo derecho. Así es. Así que la tasa de fecundidad, si bien no hice un dato aquí promedio, esto varía según la realidad de cada parte del país. Así es. ¿Muy bien? A ver, muchachas, chicas aquí, algunas niñas, ya imagínate en el caso hipotético, ¿no? Ya cuando tengas tus veintitantos años, casi 30 años, ya tienes tu carrera terminada, tu maestría, tu doctorado, tu plata, tus ahorros, toda tu vida económicamente ya hecha, ya has viajado por el mundo, has vivido bien tu juventud y tú dices, ya es hora de, ya disfruté bien de la vida. Muy bien, este es el número de hijos que me gustaría tener si que me casaras, o si hubiera un hombre para convivir, ¿no? Porque no siempre es matrimonio, ¿no? Así es. A ver, vamos a preguntar. Por el chat, responda por el privado, no públicamente, sino por privado. ¿Cuál es el número de hijos ideal para una chica? A ver, vamos a ver. Responda por el chat. Por el privado, nada más. Y de ahí vamos a ver si realmente se cumple el promedio nacional. Para Sofía, ¿para qué más? Hay pocas mujeres. Para Daniela, para Fiorella, Leonela, Camila, para Andrea, a ver cuántos. En otro salón me dijeron, profe, no quiero ninguno. Ah, está bien, válido. No quiere hijos, está bien, totalmente válido. Pero quiero tener un gato y un perro. Ya, está bien, tu gato y tu perro, no hay problema. No hay problema. Cuando digo, profe, quiero tener una media docena. Ah, su madre, una media docena. Bueno, eso también depende de la condición económica en que uno viva. También tiene que ver con eso. No, hay un estudiante dice, uno nomás, quiere uno nomás porque así es fina, pues fina, no sé, un hito nomás, ¿no? Un hito nomás quiere, se acabó. O le dice, pues, depende, pues, depende, ¿cómo? Depende de qué. Pone ahí, bueno, tendrá sus condiciones. Otros muchachos se ríen aquí, ya, bueno, pero ahí está el promedio. A ver, yo pregunto a todos, ¿cuántos hijos tuvo su tatarabuela? No la abuela, sino la tatarabuela. ¿Cuántos hijos tuvo? 20, ah, su madre. Es una selección ya, la selección peruana. A ver, otro chico, bisabuela, 10, 10 hijos, wow, 10 chibolos. Son 10 tíos que ya hacen. ¿Qué más, qué más? Láncenlas. 4, ya, bastante. Bueno, por aquí 4 es bastante en la actualidad. En el pasado 4 era poquito, pero bueno, está ahí 4. ¿Qué más, qué más? No, pregunta pero a tu mamá, a tu papá, y ¿cuándo tuve mi tatarabuela, bisabuela, cuántos hijos tuvo? Dice que en sus tiempos no había televisión. Eh, ¿Cómo explicar eso? Eh,
sí, no había muchas ocupaciones. eh, hace años atrás, pues, no había cine, ni mall, y la gente no estaba tan ocupada en el trabajo como hoy día, que está full, solo pensando en el trabajo y solo eso, ¿no? Claro, no había televisión, ¿no? Entonces, con eso no entendiste, se refiere, pues, como estaba papá y mamá tan solos, y no hay Netflix, no hay Amazon, no hay Disney. Ya entendiste, ya. Ok. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Listo, no tengo que darte detalles. Ya estoy tan grandecito ya, ¿no? La gente se vacila aquí. Y estos son los departamentos más fértiles, tienen más hijos promedio son de la selva, ¿sí? Los que viven en la selva y en las zonas rurales son más fértiles que los que están en las regiones que menos fértiles, que son los ahí, pues, que se ven suburbanos. La experiencia de vida en nacer en el Perú, interesante, mira. 76,5 años de vida. En mi época, a fines de los 90, la experiencia de vida era pues 68 a 69 años de vida promedio. Y ahora estamos en 76,5. ¿Por qué se ha elevado la experiencia de vida? Bueno, hay muchas razones. Uno, de que se ha ampliado la cobertura de salud. Antes, si tú no tenías plata y estabas a punto de reventar tu apéndice de emergencia en el hospital, te morías. Tienes plata, vete a tu lugar, no hay plata, aquí no te puedes atender, te morías. Así es. Ahora está el famoso CIS. El CIS, pues atienden a todo el mundo, te saca cada apuro, ¿no? También que ha incrementado. Bueno, no sé si la alimentación ha mejorado, porque Perú tiene un alto índice de niños con anemia en el mundo, sí, sí, es grave, pero hay algunas cosas que sí se ha complementado, ¿no? En elevar la calidad, este, o mejor, elevar la experiencia de vida, es que también pues la gente se cuida un poco más, hace un poco más de deporte, este, tampoco ya no hay pues la violencia que había en la década de los 80, ¿no? 90 había violencia por el tema del terrorismo, todas esas cosas, ¿no? Pues ahí está el detalle. Ahora, esta pirámide, ¿qué nos señala? Lo siguiente. Esta pirámide demográfica, amigas, amigos, te voy a explicar, porque vi una pregunta sobre esto. La parte baja de la pirámide, como notarás, son de niños. Los de edad de 0 a 14 años. Son niños. De esta para hasta acá, más o menos, ellos son jóvenes o adultos jóvenes. Y de aquí hasta arriba ya son adultos mayores. Bien. Al lado derecho, las damas, al lado izquierdo, los caballeros. En esta pirámide vemos que la cantidad de damas y caballeros es casi homogénea, es igual. Pero mira algo más. Lo que está de azul bien marcado es del censo del año 2017. Y lo que ahora voy a marcar de rojo es del censo del año 2007. ¿Esto es alguna diferencia? Del año 2007, no, no es 2007, del año 2000, del año de 1993, del año de 1993 al año 2007, ¿qué ha pasado con la población de los niños? ¿Ha aumentado o se ha reducido? Respóndame, chicos. Comparamos las dos pirámides, que están superpuestas. El año 2017 con el año 1993. ¿Qué pasa con los niños? Se ha reducido, dice acá. Sí, pues. ¿Por qué se ha reducido? Porque cada vez las personas quieren tener menos hijos, pues. Claro, pues. Antes la gente decía, hijo, qué cantidad, ¿no? Pues usted dice la pregunta de la abuela, ¿no? Ahora las familias quieren tener menos hijos o no quieren tener hijos también. A ver, Kevin, calla. ¿Te gustaría tener, cuántos hijos te gustaría tener cuando tengas tu familia? Dos o tres, muy bien.
¿Dos o tres compromisos o dos o tres hijos? Hijos, ¿no? Cuidado. Muy bien, muy bien. Hijos, muy bien. Y eso, ¿no? Que es multitud, es un montón. Igual, que cada niño es caro, mantener unos niños, es carísimo eso. Entonces tenemos ahí, muchachos, lo siguiente, ¿no? La población de los niños se ha reducido. ¿Y qué ha pasado con la población adulto mayor? Del año 93 al año 2007. ¿Se ha reducido o se ha ampliado? Porque la cúspide está adultos mayores. Se ha ampliado, ha incrementado los adultos mayores, ¿sí? Ha incrementado, ¿no? Más que según la imagen, sino en realidad. Hay cada vez hay más gente adulto mayor y va a seguir aumentando con el pasar de los años, ¿sí? Se va a reducir la cantidad de niños y va a aumentar, pues, los adultos mayores. Y aquí hay tres tipos de pirámides, muchachos. Aquí vamos a ver tres tipos. La pirámide que es así en puntita se llama regresiva. No, progresiva. Progresiva, progresiva. Estoy hablando yo. La pirámide que está inversa, donde hay menos niños y más adultos mayores, se llama regresiva. Regresiva. Y la pirámide que tiene en el centro más habitantes, ¿sí? En el centro más habitantes, o sea, hay más jóvenes, se llama estacionaria. Pregunto, esta pirámide que vemos aquí en el Perú, era una pirámide progresiva. ¿Cuál es la tendencia a futuro? La tendencia es hacer una pirámide dándose punto porque ahora hay más jóvenes que adultos mayores y niños. Pero más adelante, esa pirámide estacionaria del Perú se convertirá en una pirámide demográfica regresiva, o sea, inversa, más adultos que niños. Eso es de aquí dentro de unas par de décadas. Hasta aquí, chicos, ¿se dejó entender esta parte de la explicación, sí o no? Muy bien. Voy borrando todos estos garabatos. La tasa de crecimiento, como ya había hablado un momento, es la diferencia entre la cantidad de nacimientos con los que fallecen de la inmigración y la inmigración. Y justamente, ¿no? Lo que es el tema migratorio, cuando hay más emigración y menos inmigración, el saldo es negativo. ¿Por qué? Porque es negativo, profesor. Porque cuando se va más gente, disminuye la población, pues es negativo. Pero en cambio, cuando hay más inmigrantes que emigrantes, o sea, cuando llega más gente de lo que se van, es algo positivo. ¿Por qué? Porque la población está incrementándose con el tema migratorio. Y aquí tenemos el cuadro que Cajamarca, Puno, Ancash son las regiones que tienen más altos niveles de saldo migratorio negativo, gente que se va. Y Lima, Callao, Arequipa son las regiones que tienen más saldo positivo, o sea, donde llega más gente. No te la libertad, ni figura de libertad. Acá está. La libertad tiene saldo negativo. Mira, teniendo un saldo negativo, ¿cómo es que esté dentro de los temas poblados del Perú? Es contradictorio, pues. Chamaya, cuña. Y estas son las características que tienen los migrantes peruanos, ¿no? La mayoría, ¿quiénes son? Son gente de 30, 40 años, 30, 49 años, la mayoría. La mayoría son que se van son mujeres, ¿sí? La mayoría que se van son mujeres. Y la mayoría que se van son estudiantes. Así es, becados y todo. Y la mayoría se van de Callao. Callao, de Lima, Callao, son lugares donde se van.
Aquí están las regiones que tienen más población masculina y aquí está la población, o los departamentos que tienen más población femenina. Así que ahí está ese dato que estoy dando, no para que estén buscando, ¿no? Sino para que tengan referencia. Y esta es la población según un grupo étnico, ¿no? Donde la población de habla quechua son los que tienen más habitantes, seguido por los aymaras y después seguido por grupos nativos amazónicos. Y también tenemos ahí pues los mestizos, somos muchos, somos los mestizos, casi todos nosotros somos mestizos, blancos, 5,9 blancos, por ciento son de blancos, pero son peruanos blancas, poquitos pues. Hay poquitos blancos en el Perú, y esos poquitos se ven, pues, ¿a quién apoyan? Pues a la chica, pues, últimamente la chica, pues, es la gente blanca, pues, ahí está. Pero hay gente mestiza que se alucina blanca también, pues, cuando no enajenados. Y finalmente, vamos a ver aquí la comparación de la población urbana y rural. La urbana, la población es bastante heterogénea. ¿Qué es heterogénea? Que en una ciudad, por ejemplo, de Lima, hay distintas clases sociales, según posición social y económica. Es muy variada. Bien, en Lima nomás. En cambio, en la población rural, la población socialmente y económicamente es más homogénea. ¿Sí? Casi todos viven en las mismas condiciones de vida. En las zonas urbanas las casas son más pegadas, más agrupadas, más secuencias unas de otras. En cambio, en las zonas rurales las casas son más dispersas, son más dispersas. En las zonas urbanas predomina el desarrollo comercial, industrial, tienen más servicios para calidad de vida. En cambio, en las zonas rurales hay actividades primarias como la agricultura, la ganadería, y también tiene más bajo calidad de vida, ¿no? También por los bajos servicios que llegan aquí del Estado. Esta es una foto tomada de lo alto del Cerro del Agustino, para que veas cómo es el área de espacio urbano en Lima, todo totalmente tuburizado. Y este es el espacio rural, que es distinta la diferencia, ¿no? Están espaciadas las casas de creación. Y ya estamos con el tiempo. Ya, las claves de la 1, Chipi, la 2, Débora. Tercera, Chipi. La cuarta, Débora. La 5, Bebito. La 6, este vino en San Marcos. Lo que pasa es que cuando hablamos que ha aumentado la población en la ciudad de Lima, cuando ha aumentado la población en la ciudad de Lima desde el principio del siglo, lo que ha incrementado es justamente la aparición de muchos distritos populosos, las famosas barriadas, como decía el doctor Matos Mar en su libro Desborde Popular. Así es que eso es una de las principales consecuencias directas, porque el caos vehicular sí pues, es una, digamos, una consecuencia secundaria, ¿no? Producto de la incremento de la población y la tuburización en las zonas urbanas marginales. El número 7, la gente migra por causas económicas, ¿no, muchachos? Así es. La 8, la peso, la 9, la población absoluta más el territorio representa, pues, bueno, la población absoluta entre el territorio representa la densidad demográfica. La 11, la clave dedito, y la 12, bebé. La número 13, clave Anita, y la 14, se está reduciendo la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad. Claro, pues mira la pirámide cómo se están transformando. Se está reduciendo la cantidad de niños. Así es. La clave que la clave de. Y la número 15, todas son verdaderas. Todos son datos correctos según el INE. Bien, muchachos, muchachas, nos contó el tiempo volando, se fue el tiempo volando, y nos estamos viendo ya en el repaso. Nos estamos viendo en las próximas clases, que viene a ser la fija, ¿no, mi estimada Miriam?